Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Entre Abejas y Cigüeñas, segundo episodio, ya un poco más tranquila. Se fueron los nervios del estreno. Y además tengo a dos grandes invitadas hoy para hablar de sexualidad, ciclo menstrual, educación sexual integral. Cuántas cosas para hablar en poquito tiempo, pero vamos a intentar de dejar claro y como siempre decimos, la información para todas las mujeres y los varones que están ahí del otro lado. Gracias, Paola Muniz, por estar aquí. Presentate primero, porque qué difícil presentar así a Pao en una sola cosa. Docente, profesora. Contame, Pao. Bueno. Y aparte, del otro lado tengo a Fía, doctora en sexología, que también quiero que se presente. Así después comenzamos a hablar sobre este tema tan tabú. Ahora vamos a hablar de eso. Gracias por la invitación. Más que honrada de compartir contigo, de poder compartir este espacio. También con Fiamma, que ya somos viejas conocidas y hemos compartido otros espacios de educación sexual integral, así que ya estamos como pez en el agua, me parece. Tal cual. Bueno, yo soy Paola, soy profesora de biología. Primero que nada, soy educadora sexual integral, me formé en la Sociedad Uruguaya de Sexología, de la que formo parte ahora también dentro del equipo docente de educación sexual y dentro de lo que es el equipo de directiva. Me formé como educadora menstrual también, técnica en sexología y como muchas otras cuestiones que bueno, me han llevado a trabajar en educación sexual integral con distintas edades, sobre todo con adolescentes, pero también con personas adultas, con infancias, con mujeres y otras personas que menstruan. Y bueno, nada, contenta de estar acá. Gracias, Pao, Fía, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Somos dos ahí. Me sumo a las palabras de Pau, que es verdad que está muy bueno generar estos espacios, así que muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, mi nombre es Fiamma, yo soy médica, sexóloga, soy educadora sexual, también me formé en la Sociedad Uruguaya de Sexología como Pau, de la cual también supe formar parte, ahora desde otro lugar un poco más lejano, pero siempre con mucho cariño. Y bueno, y también tengo un posgrado en sexualidad y discapacidad en Rosario, en el Instituto Kinsey. Así que bueno, básicamente mis tareas consisten en equilibrar un poco la medicina, la educación, trabajo con infancias, con adultos, en consulta, un poco como por ahí, en todos los aspectos de la sexualidad en las etapas de la vida, básicamente. Divino, yo cuando pensaba en este episodio decía que qué lindo que hubiese sido tener una Pao o una Fío al lado mío y nuestro, de nuestra generación, para hablar de estos temas, ¿no? De que parecería que antes no se hablaban tanto, no sé si las redes sociales han ayudado en esto o no, ustedes me dirán, o se sigue sin hablar. ¿Ustedes qué sienten con respecto a esto? Bueno, en realidad, capaz que lo que es súper importante poder como empezar es que de educación sexual se habla siempre. Hoy justo estuve en un espacio, una asamblea técnica docente, hablando de los programas nuevos, de los cambios en la reforma y bueno, revisando todos los programas, y la educación sexual integral es algo que se propone como que atraviese todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, habían docentes como con mucha resistencia a decir, no, porque la educación sexual no es algo que a mí me corresponda hablar, a mí no me formaron para eso, y en realidad la educación sexual está siempre, desde que somos bebitos, ¿no? Estamos recibiendo mensajes y aprendiendo sobre educación sexual. El tema es que muchas veces la educación sexual que recibimos no es una educación sexual integral, ¿no? Y es una educación sexual que más que permitir la toma de decisiones libres, informadas, adecuada a la edad de la persona, lo que hace es, de alguna manera, como desinformar, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un momento donde se habla más, las redes sociales ayudan, no sé, Fiamma, las dos también trabajamos de divulgar en redes información, pero bueno, sabemos que también hay mucha desinformación. Pero también es esto de que en nuestra generación la materia educación sexual integral no existía. No estaba presente, ¿no? No estaba presente en la mesa, no se hablaba de esto, era biología y nos hablaban de otras cosas. En realidad no, pero lo que dice Pau, ahí también está presente la educación sexual, pero desde la omisión. Perfecto. Porque en realidad no hablar de sexualidad también es estar hablando, transmitiendo un mensaje sobre la sexualidad. Entonces, en realidad, aunque uno quiera o no quiera, el tema de la educación sexual está ahí siempre implícito. Quizás, bueno, obviamente está bueno tenerlo desde otro rol, desde una materia, desde, bueno, no sé, en casa una cuestión más continua, ni hablar en los centros educativos, que está buenísimo todo este cambio que recién ahora está empezando, como muy de a poquito, muy tímido, como algo más transversal,
no algo quizás tan puntual. Pero bueno, a efectos de lo que es la educación en sí, yo creo que todo sirve. Ya sea una intervención cortita o algo más prolongado. Bueno, es importante esto que vos decís, ¿no? Bueno, por omisión también educamos, ¿no? Y si tuviéramos que definir la sexualidad, porque estamos hablando de sexualidad como si todos supieran del otro lado qué es la sexualidad, palabras sencillas y claras para el que está escuchando por ahí, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad en realidad es algo que nace con nosotros y que nos acompaña hasta que morimos. O sea, uno asocia sexualidad a sexo, a coito en sí, a relaciones sexuales, pero en realidad incluye cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo nos vinculamos con las otras personas, qué clase de vínculos románticos también tenemos, cómo nos vestimos. O sea, forma parte de todas nuestras acciones y de todo nuestro ser, porque está hecho de forma integral, forma parte integral de todos y de todas, en realidad, en todo momento de la vida. Entonces creo que ahí Pau lo traía un poco a colación de que desde que somos chiquititos, porque desde que nacemos tenemos sexualidad y hasta que envejecemos y hasta que morimos también. Y cuando uno va puntualmente a lo que es hablar de sexualidad, también lo mismo, se enfoca en esto, en coito, en juguetes sexuales, en otras cosas que también lo hacen, pero es algo mucho más básico, como por ejemplo saber nombrar las partes del cuerpo, cómo se llaman los genitales, todo eso es nuestra sexualidad, forma parte de ella. Y Pau, vos recién hablabas de que sos profesora de biología y que trabajás con adolescentes. ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que percibís de esa adolescencia de hoy, que van a ser los adultos dentro de muy poquito? ¿Qué percibís? Primero que está muy ávida de poder tener información. Hay adolescencias que ya están vivenciando su sexualidad con un poco más de autonomía, la sexualidad más de repente en esto del ejercicio de los vínculos de noviazgo, de pareja. Se pone mucho en juego la autoestima, la imagen corporal, ¿no? También algunas formas de discriminación y de violencia que se da en el día a día y en lo cotidiano, en el mundo físico y a nivel de las redes, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la curiosidad o el saber qué hacer frente a un posible encuentro sexual, ¿no? En esto de cómo cuidarme, qué le pasa a mi cuerpo, cómo hablar con mamá, con papá, con los adultos referentes, y no necesariamente porque sí o sí ya estén teniendo estas relaciones sexuales, sino porque simplemente es algo que necesitan como manejar y que realmente, por más que parezca que el mundo adulto no le importa mucho, o que de repente lo que digan mamá y papá no interesa tanto, cuando uno ahonda en la conversación, realmente para ellos es importante poder tener figuras referentes, adultos a los que acudir en caso de que haya alguna dificultad o alguna situación, por ejemplo, de violencia sexual. Hay como mucha información que recién, por ejemplo, en TikTok o en otras redes sociales o a través de los juegos en línea, que hacen a la sexualidad y a la construcción y al aprendizaje de ser seres sexuales y sexuados con otros, y que, bueno, muchas veces no tienen dónde volcar las dudas. Entonces, espacios de conversación, de abordaje, de trabajo planificado, sea una intervención, como decía Fiamma, o sea sostenido en el tiempo, resulta fundamental. Y por supuesto, por profesionales que estén formados en educación sexual integral. Bueno, eso ahí me lleva como la pregunta de, bueno, lo tenemos en las escuelas o lo tenemos en los liceos, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel de la consulta? Esto llega a la consulta del adulto, llega la preocupación de los padres, llega al adolescente, esto llega a la consulta como decir, bueno, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, o queda como el ámbito más de la educación, de lo grupal, y tal vez no lo podemos trabajar. Eso. Es que en realidad yo creo que está todo alineado, porque muchas veces lo que llega a la consulta es falta de educación sexual. Es más, se dice que el 80% de las consultas en sexología se resuelven con educación sexual y muchas veces en la primera consulta. Entonces, en realidad yo creo que está relacionado. El tema es que, bueno, sí, llegan adolescencias. Bueno, yo infancias no trabajo en el ámbito de la consulta, sino más bien en el ámbito educativo, pero llegan adolescencias, llegan personas jóvenes, llegan personas peri 60 y tengo pacientes de 87, 88 años. Tengo como todos los abanicos de las edades. Me da la pregunta de cuál es la consulta más frecuente. Bueno, en realidad la consulta más frecuente depende generalmente si son varones o mujeres, pero bueno, tiene que ver más que nada
muchas veces con cuestiones de comunicación de la pareja y de la dinámica de cómo vienen manteniendo relaciones sexuales. Después, más estrictamente de lo médico, sí hay disfunción eréctil, hay eyaculación precoz, hay vaginismo, hay como otras cosas que no tienen que ver estrictamente con la educación, pero muchas veces resolvemos las consultas con educación. Entonces, está bueno porque muchas veces llegan y me dicen, ay, no sabía que existía este espacio, no sé si estoy bien, si es acá. Y hay como una barrera muy grande, no solo en consultar, sino que en estar en la sala de espera. A veces algunos se esconden atrás de columnas, sí, y bueno, y después en lo que es la consulta, en poder verbalizar lo que les pasa. Y eso forma parte de la sexualidad y de la educación que vienen recibiendo estas personas a lo largo de los años. Porque me pasa mucho que es como, me duele ahí abajo. ¿No? Es como, me duele ahí, o me molesta ahí, o me pasa esto. Yo a veces les digo que los pies, porque, o lo puedo decir como me salga y de repente tiran palabras que son más malas palabras o vulgaridades con tal de no decir los nombres genuinos. Y eso todo se ve reflejado en la educación que tiene una persona. Pero y acá voy a una pregunta tal vez más profunda. ¿Lo saben los nombres? Porque también pasa mucho eso, ¿no? Tal vez no lo saben nombrar. Sí, nadie les nombró. Del pene lo tienen clarísimo porque el pene es una cuestión que está como... Cultural, ¿no? Cultural, Sí. claro. Ya de repente hablar de la vulva es muy raro que una mujer venga y me refiera que le pasa algo en la vulva, siendo de la vulva genuinamente, se generaliza todo con vagina, Tal cual, básicamente. sí. Entonces, bueno, ahí sí, obviamente se parte por explicar las diferencias, pero hay como mucho tabú en cuanto a los nombres reales que a veces se acuden a apodos, ¿no? Que uno trae muchas veces desde la infancia y pasa eso. Yo a veces les digo a mis alumnos en la escuela, yo tengo personas grandes que no pueden decir vulva y pene como lo dicen ustedes. Entonces, es re importante, parece que no, pero es recontra importante en todos los aspectos de la vida. Y bueno, para la consulta también, imagínate ser adulto, tener un dolor, una molestia y no poder verbalizar realmente lo que sentís porque no le puedes poner un nombre a ese genital que tú tenés. Bien, y voy a poner una pregunta que la agarra quien de ustedes quien quiera. ¿Qué diferencias en el género podemos ver acá? ¿En la mujer, en el varón? Diferencias en relación a lo que saben de la exacto, sexualidad. Exacto, a los conocimientos, a lo que transmiten. Lo que sucede es que tradicionalmente los varones, ¿no? Y la masculinidad ha tenido un lugar como de mayor libertad en relación a la vivencia de la sexualidad, ¿no? Existe algo que es la doble moral sexual también, de que hay cosas que de repente un varón está habilitado a hacer y que una mujer, si hace lo mismo, tiene una condena social, es como algo más estructural. Entonces, eso hace de que de repente puedan tener la idea de que tienen más conocimiento de su cuerpo o de su respuesta sexual o de cómo vincularse para con otras personas, pero muchas veces eso está atravesado de una construcción de la sexualidad basada en un sistema patriarcal que oprime no solamente a las mujeres o a las identidades femeninas, sino que también muchas veces a los varones que no responden a una masculinidad hegemónica, ¿no? Como ruda, fuerte, de aspecto muy masculino, grande, macho pelo en pecho, ¿no? Como decimos a veces. Y eso también limita la sensibilidad, el poder expresar las emociones, el poder pedir ayuda, el poder acercarse a una consulta psicológica, médica, en un espacio de salud sexual. Entonces, bueno, es importante poder abordar desde bien temprano como forma de prevención. Tú hablabas hoy de que las escuelas y los liceos se hablan, en realidad no en todos, ¿no? Porque a nivel del sistema educativo, si bien la educación sexual integral es un derecho, la implementación todavía tiene sus carencias, ¿no? Entonces, bueno, sí hay figuras que abordan la educación sexual, por ejemplo, a nivel de educación media, ¿no? De UTU, de secundaria, pero en primaria depende también un poco de las maestras y los maestros que estén a cargo de la clase, cómo lo transversalicen, de la formación que tengan. Y bueno, y en las instituciones privadas también depende de la iniciativa de la institución, de la importancia que se le dé a la educación sexual integral, de cómo las familias también apoyan o no apoyan este aspecto de lo que es la vida, ¿no? Bueno, el otro día nos juntábamos, Pau, y vos me decías, donde más estoy trabajando es en los colegios católicos, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, sí. ¿No? Esta cuestión, bueno, la apertura también a poder hablar de esto, que a veces pensamos que hay una resistencia, ¿no? De hablar de sexualidad y de sexo y de vaginas, ¿no? A niños o niñas tan chicas a veces, pero qué necesario que es, por eso que decía al principio, Fía, de la ausencia de esto, es como a veces, ¿no? La ignorancia nos lleva tal vez
vez a un vacío y a un agujero, esto que hablamos recién afuera de cámara, ¿no? En todo lo que es la búsqueda de embarazo, yo creo que yo veo en consulta como muchas mujeres y varones llegan sin saber nombrar sus partes del cuerpo. No tienen, de verdad, no tienen idea, ni que hablar del ciclo menstrual, ¿no? Del que ahora vamos a hablar, que a veces nos enseñan el ciclo, ¿no? 28 días, 14 óvulos, y entonces, y nos faltó en el medio toda esa educación sexual integral que nos brinde el conocer nuestros deseos y nuestros cuerpos, y saber si ahí atrás había salud o no. Sí, es que en realidad se da como por sentado la idea de que todas las personas además vamos a poder reproducirnos, ¿no? Y en el momento que decidamos hacerlo y que dejemos de usar anticoncepción. Y en realidad el cuerpo es mucho más complejo, ¿no? Porque aparte somos un ser humano en relación con el entorno, nos suceden cosas, estamos expuestos a un montón de sustancias, de tóxicos, ¿no? De estímulos que hacen que a veces, hoy hablábamos justo en el camino para acá, que los ovarios y sus hormonas y el cuerpo sean un misterio. Sí, increíble, es increíble. ¿Cómo no se podía estudiar eso? Y bueno, qué cosas que hablábamos hoy no responden a la ciencia. Hablábamos justamente de eso, que nos enseñan que es unión de óvulo y espermatozoide, y eso da un embarazo. Entonces, bueno, uno a veces también crece desde esta educación sexual un poco más terrorista del miedo, ¿no? Como de no te vayas a embarazar o no vayas a dejar embarazada a nadie, que bueno, después uno se da cuenta capaz que en la vida adulta que no es tan fácil, y además va generando este vínculo con la sexualidad que no tiene tanto que ver con el disfrute y el placer, sino con el miedo. Miedo a embarazar, a embarazarme, miedo a transmitirme una infección de transmisión sexual, que bueno, nada, son herramientas también que van adquiriendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, tías, lo que sea, que en realidad obviamente la intención siempre está buena y que tiene que ver con un lugar de cuidado, pero que muchas veces hace daño, porque nos encontramos de repente con personas en la vida adulta que tienen pánico al embarazo y tienen disfunciones sexuales, o que tienen pánico a las ITS y a raíz de eso también tienen disfunciones sexuales. Entonces hay que ser como capaz que un poco más como cuidadosos o más laxos o más flexibles en cuanto a la información y cómo se transmite. Y también que importante, que yo lo transmito mucho también en la consulta, de tener una consulta con una sexóloga a veces, porque tenemos con la ginecóloga, con el urologo, ¿no? Con la genetista, pero a veces con la sexóloga no tenemos esta consulta que tal vez nos baje a tierra un poco toda la información, porque a veces cuando vienen a mí y hay muchísimas cosas que veo que tal vez no están pudiendo realmente nombrarlas, expresarlas, y también hay unas dificultades en la sexualidad, más allá de los tratamientos de reproducción que generan, ¿no? Toda una cuestión de estar en lo reproductivo, y yo los derivo a una sexóloga porque me parece tan importante poder hablar de esto, ¿no? Y que es parte integral justamente del poder pensarnos como personas antes de reproducirnos, ¿no? Poder pensarnos nosotros, qué importante eso, ¿no? Y yo recién afuera del aire les hablaba de las infancias, ¿no? De ser madre de 2 niñas de 4 y 5 años y los desafíos que eso me está trayendo, ¿no? Desde todo punto de vista, por supuesto, pero también en esto de, bueno, quisiera que sean niñas que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, pero además que se puedan conocer sus cuerpos, sus deseos, qué sienten, qué no sienten. Hoy hablaba, por ejemplo, con el colegio por una de mis hijas, por algunas dificultades que está teniendo en cuanto al sonido, en cuanto a la palabra, pero no estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de qué le pasa a ella, ¿no? Con todo esto. Si se le cae la leche, bueno, ¿por qué es que se le cae la leche? ¿Es solo porque hay un no manejo del cuerpo o es porque no hay algo más? Entonces creo que también esos cuidados es importante. Y también en esto de, bueno, son niñas que, y a lo largo de las infancias en general, pasaron de ser unas niñas en casa, casi que 24/7, ¿no? Del jardín a casa, de casa a la casa de los abuelos, a ser las niñas que socializan, que tienen muchos amigos, muchas familias, ¿no? Que ya salieron de mi radar, como digo yo, ¿no? Empezaron a conocer el mundo, y en ese mundo hay de todo, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos a nuestras infancias? Porque yo hablo tanto de cuidar nuestras infancias y atrás de esa frase hay mucho, ¿no? Sí, es que se necesitan personas adultas, familias, docentes, equipos de distintos lugares y abordajes que tengan una mirada atenta y una escucha activa y empática. Primero para poder ver cuáles están siendo las necesidades de esa niña, de ese niño, primero que nada. Después entender de que, bueno, reconocer de que a veces no contamos con las herramientas como para abordar distintos temas
y que es fundamental, también es un privilegio, ¿no? El poder hacerse el espacio, tener el dinero como para poder invertir, ¿no? En esto de, bueno, si no sé, busco ayuda con los profesionales, con alguna, con libros o con materiales que sean educativos, que de alguna manera también me den herramientas para poder responder. Y siempre estar con la mirada atenta y el diálogo. Hoy Fiamma hablaba de la comunicación, que es fundamental, ¿no? Y la comunicación también es poder hablar asertivamente de lo que nos pasa, poder habilitar que nos puedan plantear preguntas. Esto de, bueno, si vienen con una duda respecto a la sexualidad, y bueno, ¿de dónde lo escuchaste? O por qué me preguntas eso, pero sin una intención de rezongar o de juzgar, ¿no? Sino, bueno, para entender de dónde viene esa pregunta. Capaz que en la casa de un amiguito estuvo viendo o hablando de algo que de repente no es adecuado a su edad. Responder solamente a lo que pregunta y saber de que, bueno, eso es lo que es su interés, y si no lo sé, comprometerse a poder buscar juntos la respuesta o poderlo responder en otro momento, pero habilitar el diálogo y que el niño, esa niña, después ese adolescente, sepa de que va a tener un adulto al cual referirse. Y que es ahí donde trabajamos, ¿no? Porque, como digo, para que el adolescente confíe, tiene que haber un niño que se sintió seguro, ¿no? Y que se sintió confiado también de ese adulto, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde trabajamos más. Entonces, ahí, fíjate, pregunto como madre, ¿ya? Y como profesional, por supuesto, pero esto que decía Pau, ¿no? O sea, a veces no tenemos las herramientas. Primero a veces porque la madre nos pasa por encima de la profesional, entonces parece que aunque las tengamos, se fueron, se van todas, ¿no? Y queda la madre ahí como desnuda, ¿no? Entonces, ¿qué banderas rojas tenemos que tener o qué cuidados tenemos que tener para nuestros hijos, nuestras infancias, para que ellos realmente puedan confiar en sí mismos, confiar en los otros, conocer su cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los límites en esto, ¿no? Recién hablábamos un poco del ciclo menstrual, de cómo, bueno, ¿qué les decimos? ¿Hasta dónde tienen que saber? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde un niño de 4 o 5 años debe saber qué es la menstruación? ¿O es algo para más adelante? ¿Es pisar etapas? ¿Qué señales tenemos que tener? Bueno, no sé si señales, pero creo que está bueno. Lo decías muy bien, como para que haya un adolescente que confíe, tiene que haber un niño que confió. Entonces yo creo que la apertura del diálogo desde que son chiquitos o chiquitas es fundamental. Y es verdad que a veces a uno le pueden pasar por arriba con las preguntas. Me pasa con mis alumnos, a veces se hacen preguntas que a uno lo dejan descolocado porque a veces no se las espera. Pero creo que lo importante ahí es muchas veces ser honesto, como bueno, quizás no te sé responder esto, es un tema que a mí me da mucha inseguridad o que me pone nerviosa porque a mí nadie me habló de esto, pero vamos a averiguarlo. Muchas veces esa respuesta, que no estoy diciendo nada en realidad, pero estoy diciendo un montón, ya está bien, ya es suficiente. Entonces, bueno, obviamente no dejar eso colgado, entrar en pánico internamente, porque a veces hay preguntas que generan como esta cuestión de qué hago. Pero bueno, tratar de buscar o asesorarse. Hoy en día hay muchos profesionales online, hay mucha información también online como para poder saber a qué recurrir. Siempre los libros también, y hay ciertos videos que están muy buenos como recurso, y de repente si a mí no me sale verbalizarlo, como bueno, poder encontrar una herramienta que pueda decir lo que yo no puedo decir, eso es fundamental. Y bueno, y hoy decías esto de que bueno, que van a salir de mi radar y que en cierta manera voy a perder el control un poco porque son muchas familias, porque hay cumpleaños, porque hay pijamadas, porque hay ciertos... Porque hay otros adultos, ¿no? Exacto. O sea, hay otros adultos que tal vez no son sus adultos referentes, ¿no? Y confiar en ese adulto y confiar en ese niño también a veces es todo un tema. Exacto, ¿no? Eso que a veces, bueno, va a escapar a uno porque es verdad, porque en realidad en todos los ámbitos, no solo en lo que tiene que ver con cuidado de las infancias, sino también como, bueno, cuidado de la persona en sí, en las diferentes etapas de la vida, creo que ahí también lo fundamental, y vuelvo a lo mismo, es la educación, como, bueno, poder educar en cómo es tu cuerpo, en todo lo que tiene que ver con consentimiento, qué lugares sí o qué personas sí pueden verte los genitales, en qué contextos sí y en cuáles no, ¿no? Como saber hasta qué límite cada persona, el poder decir no cuando yo quiero, y no solo no a que me toquen o que me vean los genitales, no a que me peinen si yo no quiero que me peinen, no a que me acaricien o que me abracen o tener que saludar a la abuela obligatoriamente cada vez que la veo, como que ellos puedan adueñarse también de su propio cuerpo, entender que es algo que ellos pueden gestionar por sí mismos, obviamente con límites, porque con ese criterio no te van a decir no me quiero bañar. Obvio. No, pero sí esta cuestión de, bueno, de empoderarlos a ellos de su cuerpo y de sus decisiones va a hacer que el día de mañana sean infancias con más herramientas y adolescencias con más herramientas para poder, quizás no prevenir, pero sí quizás agarrar a tiempo un montón de situaciones que pueden ser peligrosas. Podríamos estar hablando
horas de este tema. Sí. Pero quiero terminar con una pregunta, hablando de las infancias, y que cada uno me la pueda responder y terminar con eso. ¿Qué le hubiese gustado saber a la Pau de niña? Que sabe hoy, pero que en ese momento... Que puedo decir que no cuando algo me genera una incomodidad y que está bien, ¿no? Que mis emociones son válidas. Creo que eso sería como lo fundamental. Divino, Sí. divino. ¿Fía? Me mataste. No sé, la verdad, no sé. Si pienso en retrospectiva, realmente puedo decir que tuve una muy buena educación sexual. No tanto de la institución donde iba, sino de mi familia, que obviamente hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron para ese contexto. Entonces, en realidad creo que bueno, nada, que no es que tenga que pensar en qué me hubiera dicho, sino que al contrario, diría que es una cuestión más como de agradecer todo lo que viví para hoy en día capaz que poder hablar de esto con tanta liviandad y poder como transmitirlo así. Creo que eso es como fundamental. Bueno, quiero hacerle la misma pregunta a la audiencia, a la que está por ahí. ¿Qué te gustaría saber o qué le hubiese gustado saber a ese niño? Y si hoy lo sabés o no, que están estas dos grandes profesionales también para responder todas esas preguntas. Agradecer este segundo episodio de Entre Abejas y Cigüeñas para seguir informando y psicoeducando sobre lo que es la salud sexual integral y, por supuesto, que los procesos de búsqueda de embarazo. Así que gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Abejas y Cigüeñas.